Imagina llegar a la vejez con una mente en calma, libre de la necesidad de demostrarle algo a los demás, sin el peso de complacer expectativas ajenas. Un momento en el que, después de años de lucha, preocupaciones y responsabilidades, finalmente puedes enfocarte en lo que realmente importa, tú mismo. Pero la mayoría no lo hace. Llegan a la vejez atrapados en el ruido del mundo, buscando validación, aferrándose a batallas que ya no tienen sentido. Los estoicos lo entendieron bien. La verdadera sabiduría está en el silencio, en la introspección, en dejar ir lo innecesario. Ahora es el momento de vivir según tus propios términos, de soltar lo que no puedes controlar y encontrar paz en la quietud. Antes de empezar, quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe: cada día me acerco a mi mejor versión. Soy un estoico. Quiero ver cuántos aquí están comprometidos con su propio crecimiento, con la disciplina, con la mentalidad de hierro que nos lleva a ser mejores cada día. Déjalo en los comentarios y luego seguimos con el video. Número 1. La importancia de enfocarse en uno mismo en la vejez. La vejez no es un tiempo de espera ni de sacrificio continuo por los demás. Es un momento en el que la vida te da una última oportunidad para enfocarte en lo verdaderamente esencial: tu propia paz, tu propio bienestar. Los años han pasado, has vivido para otros, has cumplido roles, has construido relaciones, has entregado esfuerzo, pero llega un punto en el que la validación externa pierde sentido. No hay nada más estoico que entender que lo que está fuera de tu control no debe gobernar tu tranquilidad. Y esto se vuelve aún más crucial en la vejez, cuando la energía no es la misma y los recursos son finitos. Buscar aprobación en los demás a estas alturas de la vida es una trampa que solo lleva a la frustración. Has pasado décadas adaptándote a expectativas, tratando de cumplir con lo que los demás esperaban de ti. Pero ahora, ¿qué sentido tiene? El tiempo es un recurso no renovable. En la vejez, cada minuto que gastas en querer complacer a los demás es un minuto que podrías invertir en tu propio crecimiento interior. Sé egoísta en el mejor sentido de la palabra. Preocúpate por ti, por tu mente, por tu cuerpo, por lo que te da verdadera satisfacción sin depender del reconocimiento ajeno. Desde una perspectiva científica, la biología misma nos dice que la energía disminuye con la edad. No puedes darte el lujo de desgastarte emocionalmente persiguiendo una validación que rara vez llega. Las personas siguen sus propios caminos, los hijos hacen sus vidas, los amigos cambian, el mundo sigue girando sin detenerse. Insistir en recibir algo a cambio de lo que has dado es caer en una expectativa irreal. Y nada genera más sufrimiento que esperar algo que no depende de ti. El estoicismo lo deja claro. Solo controla lo que está en tus manos, y lo único que realmente puedes manejar es tu actitud frente a la vida. Hay quienes pasan toda su vida dando y dando, esperando que algún día ese mismo esfuerzo les sea devuelto. Pero en la vejez, se encuentran solos, con resentimiento, preguntándose por qué nadie les retribuyó con la misma intensidad. La respuesta es simple: dar no garantiza recibir. La generosidad debe ser desinteresada. Y si en algún momento entregaste demasiado esperando reconocimiento, puede que ahora el vacío sea aún más grande. No se trata de dejar de ayudar, sino de comprender que la única ayuda que realmente importa en esta etapa es la que te das a ti mismo. La clave es establecer límites sin culpa, aprender a decir no sin remordimientos. Priorizar tu bienestar no es egoísmo, es supervivencia emocional. Si no quieres asistir a reuniones que te desgastan, no vayas. Si no quieres atender problemas que no te corresponden, aléjate. Si alguien te reclama por cambiar tu enfoque hacia ti mismo, no es tu problema. No naciste para vivir cumpliendo con lo que otros esperan. Has recorrido un camino largo y mereces el derecho de decidir cómo gastar tus días sin sentir que le debes algo a alguien. Aprovecha este tiempo para reconectar contigo. Vuelve a esos pasatiempos que olvidaste porque estabas demasiado ocupado cumpliendo con obligaciones. Sal a caminar sin prisa, sin destino, simplemente por el placer de moverte. Disfruta de la naturaleza sin la urgencia de regresar para atender asuntos ajenos. Lee, escribe, escucha música, contempla la vida sin apuros. Redescubre el placer de estar contigo mismo sin la necesidad de distracciones externas. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Ya no tienes que probarle nada a nadie. No necesitas demostrar que sigues siendo útil para ser valioso. Tu valor no depende de la opinión de los demás. La única persona a la que debes rendirle cuentas es a ti mismo. La vejez no es un tiempo de espera, es un tiempo de disfrute, de reflexión, de vivir bajo tus propios términos. No pierdas tiempo preocupándote por lo que piensen los demás.
porque al final, lo único que realmente importa es cómo eliges vivir tus últimos años. Número 2. El poder del silencio como sabiduría. El silencio es poder. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, donde cada persona quiere imponer su opinión, el que aprende a callar tiene ventaja. No porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que no todo merece ser dicho. El silencio no es debilidad, es control. No es sumisión, es estrategia. Dominarlo es una señal de fortaleza, de inteligencia, de autoconocimiento. Hablar sin necesidad es malgastar energía. La mayoría de las personas no hablan para entender, hablan para responder. No buscan el diálogo, buscan reafirmar lo que ya creen. Es por eso que la mayoría de las discusiones no llevan a ninguna parte. Nadie escucha, solo esperan su turno para hablar. Y en medio de ese ruido, el silencio se convierte en un arma que protege tu paz, que te separa del caos y te permite observar lo que otros ignoran. Desde una perspectiva científica, el cerebro necesita pausas para procesar la información. Las personas que llenan cada espacio con palabras raramente están reflexionando. En cambio, el que sabe callar, el que sabe escuchar, tiene la capacidad de ver más allá. No está reaccionando impulsivamente, no está buscando validación externa, simplemente está observando. Y en esa observación hay sabiduría. En una discusión sin sentido, donde dos personas solo buscan reafirmarse en lo que creen, el silencio es la mejor respuesta. No porque no tengas argumentos, sino porque entiendes que no vale la pena. No necesitas convencer a quien no quiere escuchar, no tienes que demostrar nada a nadie. La energía que otros gastan en debates inútiles, tú la conservas. La usas para lo que realmente importa, para lo que está en tu control. La necesidad de hablar constantemente viene del ego, del miedo a ser ignorado, del deseo de ser aprobado. Pero el que domina el silencio no necesita esa validación. Su confianza no depende de las palabras de los demás ni de su reconocimiento. No busca impresionar, no busca demostrar, simplemente está en paz consigo mismo. Callar es difícil porque requiere control. Requiere resistir la urgencia de intervenir, de corregir, de dar tu opinión en cada conversación. Pero cuando logras hacerlo, te das cuenta del poder que tienes. No reaccionas por impulso, no te involucras en conflictos innecesarios, no desperdicias tu energía en discusiones que no llevan a nada. El mundo está lleno de ruido. Las redes sociales, las conversaciones diarias, los debates interminables. Todos quieren hablar, pero pocos quieren escuchar. Y en ese mar de voces, el silencio es un refugio. Te permite ver lo que otros no ven, entender lo que otros ignoran. Te da claridad, perspectiva, control. No se trata de callar siempre, sino de saber cuándo hablar y cuándo no. No todas las opiniones necesitan ser verbalizadas. No todas las conversaciones merecen tu energía. Hay momentos en los que el silencio es la mejor respuesta. Momentos en los que tu paz es más importante que tu ego. Practicar el silencio es un ejercicio de autodisciplina. Al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a reaccionar. Pero con el tiempo, aprendes a valorar la tranquilidad que viene con él. Aprendes a escuchar más, a observar más, a comprender más. Y cuando hablas, lo haces con intención, con propósito, con peso. Las palabras son poderosas, pero solo cuando se usan con sabiduría. El que habla demasiado, diluye su mensaje. El que habla solo cuando es necesario, hace que sus palabras tengan valor. El que calla, observa. El que observa, comprende. Y el que comprende, tiene control sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Número 3. La observación como clave de comprensión. Con el tiempo, la vida te enseña que no todo necesita tu intervención. No todo problema requiere tu opinión. No toda persona necesita tu consejo. Llega un punto en el que comprendes que la verdadera sabiduría no está en hablar, sino en observar, en ver las cosas como son, sin la urgencia de cambiarlas, en entender a las personas sin necesidad de corregirlas, porque la mayoría no busca ser guiada, solo busca ser escuchada. La observación es una herramienta poderosa. No solo te permite conocer a los demás, sino que te da claridad sobre ti mismo. Mientras los jóvenes reaccionan, los mayores observan. Mientras los impulsivos buscan imponer su punto de vista, los sabios esperan y analizan. Con el tiempo, descubres que muchas batallas no valen la pena, que muchas discusiones no llevan a nada. En lugar de tratar de convencer, aprendes a comprender. El ser humano actúa, en gran parte, por motivaciones ocultas. El miedo, la inseguridad,
el deseo de reconocimiento. A medida que envejeces, te das cuenta de que muchas personas no son lo que parecen. No necesitas preguntar demasiado, no necesitas forzar conversaciones. Basta con observar cómo actúan, cómo reaccionan ante la vida. La inseguridad grita, la confianza es silenciosa. Quien presume demasiado suele tener miedo. Quien se ofende con facilidad es porque tiene dudas sobre sí mismo. Desde una perspectiva científica, el cerebro se vuelve más hábil en la interpretación de gestos, miradas y comportamientos con la edad. La experiencia te permite leer a las personas sin necesidad de hablar. Un solo gesto, una pausa en una conversación, un cambio sutil en la entonación pueden decir más que 1000 palabras. Y cuando entiendes esto, descubres que no siempre es necesario intervenir, que el conocimiento no siempre se transmite con palabras, sino con presencia. Muchas veces, en la juventud, queremos cambiar a los demás. Creemos que nuestra experiencia puede ayudar, que nuestras palabras pueden corregir. Pero con los años, aprendes que cada quien tiene su camino. No puedes forzar a nadie a ver lo que no está listo para entender. No puedes hacer que alguien cambie si aún no ha vivido lo suficiente para comprenderlo por sí mismo. Intentarlo solo trae frustración. La gente no aprende por consejos, aprende por experiencias. Cuando dejas de querer corregir a los demás, tu paz aumenta. Cuando dejas de intentar convencer, te liberas de una carga innecesaria. No es tu responsabilidad hacer que los demás entiendan lo que tú ya ves con claridad. No necesitas demostrar nada, no necesitas forzar ninguna lección. Si alguien está listo para aprender, observará y comprenderá. Si no lo está, ninguna palabra servirá. El mundo está lleno de ruido, de opiniones lanzadas sin pensar, de personas que creen saberlo todo. Pero la observación te da una ventaja que pocos tienen. Te permite distinguir lo auténtico de lo falso, lo sincero de lo actuado. Ves quién realmente vive en paz y quién solo finge. Ves quién se mueve con confianza y quién necesita la aprobación constante de los demás. No es que dejes de preocuparte por la gente, es que entiendes que no puedes vivir por ellos. Que cada uno tiene su proceso, su ritmo, su propio destino. Y lo mejor que puedes hacer no es intentar guiarlos, sino estar ahí cuando realmente necesiten una palabra, un consejo, un ejemplo. Practica la observación. En una conversación, escucha más de lo que hablas. En una discusión, fíjate en las emociones detrás de las palabras. En la vida diaria, mira más allá de lo evidente. No reacciones sin necesidad, no intervengas sin propósito. Aprende a ver sin la necesidad de cambiar, a comprender sin la urgencia de imponer. La verdadera sabiduría no está en ser escuchado, sino en entender sin necesidad de hablar. Número 4. Reconoce tus deficiencias y trabaja para mejorarlas. La clave para mejorar tu vida comienza con la autoobservación honesta. No se trata de culparte, sino de examinar con precisión qué estás haciendo mal y qué puedes cambiar. El problema es que muchos evitan este ejercicio porque es incómodo. Es más fácil culpar al mundo, a la sociedad, a la suerte o a la falta de oportunidades. Pero la verdad es que el cambio comienza cuando tienes el coraje de mirarte al espejo sin excusas. Los estoicos entendían esto a la perfección. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la verdadera grandeza proviene de conocerse a uno mismo y corregir las propias fallas sin esperar que el mundo cambie primero. Epicteto lo decía de otra forma: no es lo que te sucede lo que te lastima, sino tu opinión sobre ello. Y esa opinión muchas veces está distorsionada. Creemos que estamos haciendo todo bien cuando, en realidad, hay muchas cosas que podríamos mejorar si tuviéramos la humildad de admitirlo. La ciencia respalda esto. Los estudios en psicología del autoconocimiento muestran que las personas que practican la introspección de manera honesta son más propensas al crecimiento personal. Un estudio publicado en Personality and Social Psychology Bulletin encontró que aquellos que se enfocaban en mejorar sus defectos en lugar de justificarlos tenían mayores niveles de éxito en sus objetivos. Esto significa que si evitas mirarte con objetividad, te estancas. Pero si tomas el control de tu propia evolución, puedes moldear tu destino. Sentarte en tu cama por la noche y preguntarte qué estás haciendo mal puede ser una experiencia reveladora. No se trata de castigarte ni de caer en la autocompasión, sino de identificar con precisión donde necesitas mejorar. Tal vez te des cuenta de que eres impaciente, que postergas demasiado o que te dejas llevar por la ira. Quizás notes que no estás siendo disciplinado con tus hábitos o que sigues repitiendo patrones dañinos en tus relaciones. No es fácil escuchar la respuesta cuando eres honesto contigo mismo, pero es el primer paso hacia el cambio real.
Mucha gente espera que su vida mejore sin hacer ningún ajuste en su comportamiento. Se quejan de su mala suerte, de su situación laboral, de sus relaciones, pero siguen tomando las mismas decisiones que los llevaron ahí en primer lugar. Epicteto decía que la vida es como un juego de dados. No puedes controlar qué número te toca, pero sí cómo juegas con lo que recibes. Si sigues repitiendo los mismos errores sin analizarlos, ¿qué te hace pensar que las cosas van a cambiar? Si estás insatisfecho con algo en tu vida, haz una pausa. No busques distracciones ni escapes fáciles. Pregúntate con brutal honestidad, ¿qué estoy haciendo mal? Puede que la respuesta duela, pero ignorarla solo prolongará el problema. No necesitas tener todas las soluciones de inmediato, pero sí debes empezar a actuar. Tal vez significa establecer mejores hábitos, cambiar tu mentalidad o simplemente dejar de ponerte excusas. El estoicismo nos enseña que el cambio es un proceso. No se trata de esperar la perfección desde el inicio, sino de mejorar un poco cada día. Escribe lo que descubras sobre ti mismo. Lleva un diario donde registres tus fallas y tus intentos por corregirlas. Sé paciente, porque el progreso no siempre es lineal. A veces fallarás, pero lo importante es no abandonar el camino. Al final del día, nadie más que tú puede hacer este trabajo. Puedes leer cientos de libros, escuchar consejos o buscar inspiración en otros, pero si no practicas la autoobservación honesta, seguirás atrapado en los mismos patrones. ¿Quieres cambiar? Empieza por reconocer tus deficiencias y trabaja en ellas. Ahí está la verdadera libertad. Número 5. El sacrificio es necesario para el crecimiento. El sacrificio no es una pérdida, es una inversión en tu futuro. Todo lo que realmente vale la pena exige que renuncies a algo. No puedes tener fuerza sin antes haber soportado el peso de la disciplina. No puedes alcanzar la grandeza sin dejar atrás las comodidades que te mantienen en la mediocridad. Los estoicos entendían esto profundamente. Sabían que la vida no se trata de acumular placeres, sino de desprenderse de lo innecesario para alcanzar algo superior. Epicteto decía que no puedes esperar resultados extraordinarios si sigues actuando como una persona común. Para lograr algo significativo, debes pagar el precio. A veces es tu tiempo, a veces es tu comodidad, a veces es la falsa seguridad de lo que ya conoces. Pero una cosa es segura. Si quieres crecer, debes estar dispuesto a dejar atrás lo que no te deja avanzar. La psicología moderna confirma esta verdad antigua. La teoría del sacrificio muestra que las personas que postergan la gratificación inmediata por un propósito mayor experimentan un sentido más profundo de satisfacción y crecimiento. Un estudio en The Journal of Personality and Social Psychology encontró que aquellos que desarrollaban la capacidad de renunciar a placeres instantáneos en favor de objetivos a largo plazo tenían mayores niveles de éxito y bienestar. No se trata de privarte de todo, sino de entender que cada elección que haces tiene un costo. Y si siempre eliges lo fácil, pagarás el precio con una vida sin progreso. Imagina a un mono atrapado con la mano en una jarra. Dentro hay un puñado de dulces. Quieres sacarlos, pero su puño cerrado no cabe por la abertura. La única forma de liberarse es soltar los dulces. Pero el mono no quiere soltarlos, así que se queda atrapado. ¿Cuántas veces has sido ese mono? Aferrándote a un mal hábito, a una relación que ya no te sirve, a una comodidad que te impide crecer. No te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es soltar. Los estoicos veían la vida de la misma forma. Sabían que el apego a lo superficial es lo que nos mantiene esclavizados. Marco Aurelio escribió que debemos aprender a desprendernos de lo que no controlamos y enfocarnos en lo que sí. Si te aferras a placer momentáneo, a la validación de los demás o a una falsa sensación de seguridad, te quedarás atrapado. Pero si te atreves a sacrificar lo inmediato por algo más grande, te liberarás. El sacrificio no tiene que ser dramático, pero sí debe ser real. Tal vez significa despertarte más temprano para trabajar en tu proyecto. Tal vez significa dejar de gastar dinero en cosas sin sentido para invertir en tu educación. Tal vez significa cortar con personas que no te aportan nada. Lo que sea que esté frenando tu crecimiento, identifícalo y ten el coraje de dejarlo atrás. No te engañes pensando que puedes tenerlo todo sin esfuerzo. Si quieres mejorar, si quieres ser más fuerte, más sabio, más disciplinado, debes renunciar a algo en el proceso. Nada grande se logra sin sacrificio. Es el precio de la transformación. Pero lo curioso es que, con el tiempo, te darás cuenta de que lo que dejaste atrás nunca fue una pérdida. Era solo un obstáculo disfrazado de comodidad. Haz una pausa y reflexiona. ¿Qué estás aferrando en tu vida que te mantiene estancado? ¿Qué placeres inmediatos te están alejando de lo que realmente quieres?
Aprende a soltar. Aprende a sacrificar. Porque ahí, en ese acto de valentía, es donde comienza el verdadero crecimiento. Número 6. Evita hablar demasiado sobre tus planes. Hablar demasiado sobre lo que planeas hacer puede acabar con tu impulso y energía. Suena paradójico, pero cada vez que cuentas tus intenciones, liberas parte de la presión interna que te lleva a actuar. Te sientes bien simplemente compartiéndolo, como si ya hubieras logrado algo, cuando en realidad solo has hablado. Los estoicos entendían esto. Marco Aurelio decía, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Aplicado a este contexto, significa que en lugar de hablar de tus planes, simplemente hazlos. El problema es que cuando hablas demasiado, entras en un territorio peligroso. Expones sus ideas a quienes no siempre tienen las mejores intenciones o el criterio adecuado para evaluarlas. La mente humana es frágil, susceptible a la duda, y cuando alguien cuestiona tu plan en una etapa temprana, puede hacer que pierdas la confianza en él. Incluso si sus intenciones son buenas, sus palabras pueden sembrar incertidumbre donde antes había claridad. Epicteto enseñaba que no debemos buscar validación externa, sin enfocarnos en lo que podemos controlar. Y lo que puedes controlar es tu acción, no la opinión de los demás. La ciencia moderna respalda esta idea. Diversos estudios han demostrado que cuando compartes tus objetivos con otros y recibes reconocimiento por ellos, tu cerebro experimenta una liberación de dopamina similar a la que obtendrías al completar la tarea. Es decir, tu mente cree que ya ha logrado algo solo porque lo dijiste. El resultado es que reduces la urgencia de actuar. Es como recibir el premio antes de haber corrido la carrera. La motivación se debilita y te vuelves más propenso a la procrastinación. Piensa en alguien que dice constantemente, voy a escribir un libro. Lo dice una y otra vez, con entusiasmo, recibe aplausos y palabras de apoyo, pero nunca pone las manos en el teclado. Es porque ya obtuvo el placer de ser reconocido por algo que aún no ha hecho. Y el problema es que cuanto más lo repite, menos probabilidades hay de que realmente lo haga. Séneca decía que las palabras deben estar de acuerdo con los hechos. Hablar sin actuar es un desperdicio de energía. Por otro lado, hay quienes cuentan sus planes y reciben críticas en lugar de apoyo. Eso no va a funcionar. No tienes experiencia, es demasiado arriesgado. En lugar de fortalecer tu determinación, esas palabras pueden drenarte. Aun cuando sean infundadas, nuestro cerebro está diseñado para prestar más atención a las amenazas que a las oportunidades. Esto es un mecanismo de supervivencia, pero en este caso, juega en tu contra. El estoicismo nos enseña a filtrar lo que realmente importa y a no dejarnos llevar por las emociones momentáneas. La solución es simple pero poderosa. Actúa en silencio. No necesitas la aprobación de nadie para comenzar. Tu progreso hablará por sí mismo. Cuando finalmente presentes los resultados, ya habrás cruzado la barrera más difícil, la de empezar y continuar a pesar de las dificultades. Para un estoico, lo importante no es cómo suena una idea, sino lo que se hace con ella. Muéstrame. No me digas, es un principio que encaja perfectamente con la mentalidad estoica. Esto no significa que nunca puedas compartir tus objetivos, pero hazlo con moderación y en el momento adecuado. Cuando ya hayas avanzado lo suficiente como para que la opinión de los demás no afecte tu dirección, entonces puedes hablar. Hasta ese momento, deja que tus acciones sean tu declaración. No es fácil, porque todos queremos reconocimiento. Pero un estoico busca algo más valioso: autodisciplina, claridad y resultados. Si te enfocas en hacer en lugar de hablar, estarás practicando uno de los principios más esenciales del estoicismo: controlar lo que puedes y dejar de lado lo que no. Y nada está más bajo tu control que la decisión de actuar sin esperar permiso ni validación. Número 7. El desperdicio de tiempo y energía en preocupaciones externas. Cada día tienes una cantidad limitada de energía mental y emocional. ¿Por qué desperdiciarla en cosas que no puedes controlar? Te preocupas por lo que otros piensan de ti, por lo que dicen, por lo que hacen. Te comparas con sus logros, con su éxito, con sus vidas. Pero, ¿qué ganas con eso? Absolutamente nada. Solo robas tiempo y fuerza de lo que realmente importa: tu propia vida. Epicteto lo dejó claro. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Sin embargo, la mayoría de la gente invierte su energía en lo que no depende de ellos. Se angustian por el pasado, por el futuro, por la opinión ajena.
Se quedan atrapados en pensamientos sin salida, en conversaciones internas que no conducen a ninguna acción. Gastan su tiempo envidiando lo que otros tienen en lugar de trabajar por lo propio. Es un desperdicio total. Séneca dijo que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y la ciencia lo confirma. Cuando te preocupas constantemente por lo externo, cuando rumiamos sobre cosas que no podemos cambiar, nuestro cerebro se estresa. La ansiedad y la depresión están directamente relacionadas con este hábito destructivo. Pensar demasiado en lo que no puedes controlar crea un estado mental de parálisis. Te desgasta sin darte nada a cambio. Piénsalo. ¿Cuántas veces has perdido tiempo preocupándote por algo que al final no tenía importancia? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo a que dirán te detenga? Es un círculo vicioso. Cuando te enfocas en lo que hacen los demás, descuidas lo que podrías estar construyendo para ti mismo. Imagina a alguien que se pasa el día revisando las redes sociales, comparando su vida con la de los demás. Ve a personas viajando, logrando metas, avanzando en sus proyectos, y lo único que siente es frustración. En lugar de actuar, se sumerge en una espiral de dudas y desmotivación. Pero la realidad es que todo ese tiempo pudo haber sido usado para mejorar su propia situación. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si te angustias por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de revocar ese juicio ahora mismo. Esto es clave. No son los eventos ni las opiniones de los demás los que te afectan, sino la importancia que tú les das. Si decides ignorar lo irrelevante y centrarte en lo que puedes cambiar, dejas de ser una víctima de tu entorno. Cuando vives preocupado por lo externo, le entregas tu poder a otros. Si alguien habla mal de ti y te afecta, significa que le dice control de tu estado emocional. Si el éxito ajeno te llena de envidia, es porque has olvidado tu propio camino. Si un obstáculo te detiene, es porque no has desarrollado la fortaleza interna para enfrentarlo. El estoicismo no se trata de ignorar el mundo, sino de tener la disciplina mental para no dejar que lo externo dicte tu vida. La clave está en hacer un esfuerzo consciente por dejar de enfocarte en lo que no puedes controlar. Pregúntate cada vez que sientas ansiedad: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces déjalo ir. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes controlar cómo actúas. No puedes evitar que ocurran dificultades, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlas. No puedes garantizar que todo salga bien, pero sí puedes trabajar cada día con determinación. El mundo está lleno de distracciones. Siempre habrá personas opinando sobre tu vida, siempre habrá comparaciones y ruido externo. Pero si tienes la disciplina para ignorar lo innecesario y enfocarte en lo esencial, tendrás una ventaja enorme sobre los demás. No pierdas más tiempo en lo que no tiene valor. Usa tu energía para mejorar tu carácter, para actuar con integridad, para avanzar en lo que realmente importa. Al final, la única vida que puedes controlar es la tuya. Número 8. Aprender nuevas habilidades para estimular la neuroplasticidad. Tu mente es como un músculo. Si no la usas, se atrofia. Si la desafías, se fortalece. Aprender algo nuevo no es solo una cuestión de adquirir conocimientos, es un ejercicio de disciplina, de resistencia mental y, sobre todo, de crecimiento. Los estoicos entendían la importancia de mantenerse en constante aprendizaje. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba de la necesidad de ejercitar la mente tanto como el cuerpo. No se trata solo de saber más, sino de ser más, de expandir la capacidad de adaptación y resiliencia. Cuando aprendes una nueva habilidad, tu cerebro cambia físicamente. La neurociencia ha demostrado que la plasticidad neuronal es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones. Esto significa que nunca es demasiado tarde para aprender, que siempre tienes la oportunidad de mejorar. No importa si tienes 20 o 50 años, si decides aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento, practicar una nueva disciplina, tu cerebro se transforma. Se vuelve más ágil, más flexible, más resistente al deterioro cognitivo. La gente se queja de sentirse atrapada en la rutina, de que su vida se ha vuelto monótona. Pero, ¿qué están haciendo para cambiarlo? Muchos se conforman con repetir los mismos hábitos día tras día, sin desafiarse, sin salir de su zona de confort, y luego se preguntan por qué sienten que están estancados. Séneca decía que mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. El aprendizaje no es solo para los jóvenes, es para todos los que desean evolucionar, para aquellos que se niegan a ser una versión obsoleta de sí mismos. Aprender algo nuevo también es un antídoto contra la ansiedad y la depresión.
Cuando te enfocas en desarrollar una nueva habilidad, tu mente se involucra en el proceso, en el presente. No hay espacio para la rumiación, para el estrés por el pasado, la incertidumbre por el futuro. La ciencia lo respalda. Actividades como tocar un instrumento o aprender un idioma activan regiones del cerebro relacionadas con la memoria, la creatividad y el control emocional. No solo mejoras intelectualmente, sino que fortaleces tu bienestar mental. Piensa en alguien que decide aprender a tocar el piano. Al principio, es frustrante. Los dedos no responden como quisiera, la coordinación parece imposible. Pero con práctica y constancia, algo cambia. Las notas empiezan a fluir, los movimientos se vuelven naturales. Y lo más importante, la persona ha desarrollado paciencia, concentración y autodisciplina. No se trata solo de la música, sino de la transformación mental que ocurre en el proceso. Lo mismo sucede con cualquier nueva habilidad. Artes marciales, escritura, pintura, incluso resolver acertijos o practicar ajedrez. Cada desafío refuerza las conexiones neuronales y entrena la mente para afrontar problemas con mayor claridad y determinación. Marco Aurelio nos recuerda que debemos ser como el agua, capaces de adaptarnos, de fluir sin resistencia. Cuando te cierras al aprendizaje, cuando crees que ya lo sabes todo, que no puedes aprender algo nuevo, te conviertes en una roca inmóvil. Pero si adoptas la mentalidad de estudiante eterno, siempre encontrarás formas de crecer. No importa si eres bueno o no al principio. Lo importante es empezar. La repetición, la práctica y la perseverancia harán el resto. No necesitas dedicarle horas al día. Bastan pequeños momentos de enfoque real. El problema es que muchos se rinden antes de ver el progreso. Esperan resultados inmediatos. Cuando no los consiguen, abandonan. Pero el estoicismo nos enseña que el crecimiento no es instantáneo, que el valor está en la constancia, en la capacidad de mantenerse en el camino a pesar de las dificultades. Aprender algo nuevo es un acto de resistencia contra la mediocridad, una forma de reafirmar que estás en control de tu propio desarrollo. No dejes que el miedo al fracaso te impida empezar. No dejes que la pereza mental te haga creer que ya es tarde. Todos los días tienes la oportunidad de desafiar a tu mente, de estimular tu cerebro y mejorar tu vida. La pregunta es, ¿vas a aprovecharla o vas a seguir haciendo lo mismo de siempre? Número 9. La mejora personal como una necesidad para evitar el sufrimiento innecesario. Si no mejoras, sufres. Es así de simple. La vida no se detiene. No espera a que estés listo. O creces, o te quedas atrás, atrapado en un ciclo de frustración, ansiedad y arrepentimiento. Y lo peor es que no solo sufres tú, sino que tu caos arrastra a los que te rodean. Cada decisión que postergas, cada problema que evades, cada desorden que ignoras, eventualmente cobra su precio. Marco Aurelio decía, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tu mente es un desastre, tu vida reflejará ese desorden. El sufrimiento innecesario es el resultado de la negligencia, de la falta de control sobre uno mismo. La gente se queja de que la vida es injusta, pero pocas veces miran su propia responsabilidad en el caos que enfrentan. No puedes controlar todo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas, cómo te preparas y qué decisiones tomas. Séneca nos advierte que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles. La mejora personal no es un lujo ni un capricho, es una obligación si quieres evitar el peso de las consecuencias que vienen con la inacción. La ciencia lo confirma. El desorden, tanto físico como mental, está directamente relacionado con el estrés, la ansiedad y la depresión. Un entorno caótico refleja una mente caótica. Si tu casa está llena de cosas acumuladas, si tus días son un torbellino de tareas sin completar, si tu agenda está llena de compromisos que no te llevan a ningún lado, es lógico que te sientas abrumado. Y cuando el caos se instala, tu capacidad para tomar buenas decisiones disminuye. La mente necesita claridad, necesita orden. Sin eso, vives en un estado constante de tensión, sin saber por qué te sientes agotado todo el tiempo. El problema es que la mayoría espera que el sufrimiento se vuelva insoportable para reaccionar. Esperan hasta que la deuda es inmanejable, hasta que la relación está destruida, hasta que su salud colapsa. Pero el dolor siempre avisa antes de golpear con fuerza. La fatiga, la insatisfacción, la sensación de estar atrapado son señales de que algo debe cambiar. El estoicismo no trata de evitar el dolor, sino de evitar el sufrimiento innecesario, el que proviene de la falta de preparación, de la negligencia, de no hacer lo que sabes que debes hacer. Si no organizas tu vida,
Pagarás las consecuencias, y esas consecuencias no serán solo tuyas. Si no mejoras, si no trabajas en tu disciplina, en tu claridad mental, en tu fortaleza emocional, las personas que amas también sufrirán por ello. Tus hijos heredarán tu desorden. Tu pareja lidiará con tu inestabilidad. Tus amigos cargarán con el peso de tu falta de responsabilidad. El caos no se queda en un solo lugar. Se expande. Se filtra en cada aspecto de tu existencia y en la de los que te rodean. La solución no es complicada, pero requiere voluntad. No necesitas transformar tu vida de la noche a la mañana. Lo que necesitas es empezar. Un pequeño cambio. Algo tan simple como organizar tu habitación, establecer una rutina, fijar límites a las distracciones. Marco Aurelio nos recuerda que debemos hacer cada cosa como si fuera la última que hacemos en la vida. No porque vayamos a morir mañana, sino porque cada acción tiene un impacto. Si vives en piloto automático, arrastrado por la inercia, nunca tomarás control de tu destino. Haz una lista de las áreas de tu vida que necesitan orden. No lo veas como una carga, sino como una liberación. Cada cosa que arreglas, cada hábito que mejoras, te quita un peso de encima. No esperes hasta estar en crisis para actuar. La mejora personal es una armadura contra el sufrimiento, un escudo contra el caos del mundo. Y lo mejor de todo es que, cuando mejoras, no solo tú te beneficias. Tu entorno cambia, tus relaciones mejoran, tu paz mental se fortalece. No hay atajos, no hay soluciones mágicas. Solo el trabajo constante, la disciplina, la voluntad de ser mejor cada día. No por ego, no por reconocimiento, sino porque es la única forma de vivir sin arrepentimientos. No dejes que el desorden te robe la vida. Empieza hoy, empieza ahora. Número 10. Encontrar paz en la soledad. Estar solo no es estar vacío. Es en la soledad donde realmente puedes escucharte, donde el ruido del mundo se apaga y queda solo lo esencial, tú y tus pensamientos. La mayoría teme la soledad porque han sido condicionados a creer que siempre deben estar rodeados de gente, entretenidos, distraídos. Pero un estoico entiende que la verdadera paz no viene de los demás, sino de dentro. Marco Aurelio lo decía claramente. Busca retirarte dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre habita la fuente de la verdadera paz. La sociedad te empuja a estar constantemente conectado, a vivir en una avalancha de información, de conversaciones superficiales, de validación externa. Pero si no aprendes a disfrutar de tu propia compañía, serás un prisionero de la aprobación ajena. No podrás tomar decisiones sin preguntar qué piensan los demás. No podrás estar en calma sin estímulos constantes. Y eso no es libertad, es dependencia. Epicteto nos recuerda que el verdadero poder está en controlar lo que está dentro de nosotros, no en buscar refugio en lo externo. La ciencia lo respalda. La soledad consciente, aquella que elegimos para reflexionar y reconectar con nosotros mismos, reduce el estrés, fortalece la claridad mental y mejora la creatividad. Cuando estás solo, sin distracciones, tu cerebro tiene la oportunidad de procesar pensamientos sin interrupciones. Tomas mejores decisiones, entiendes lo que realmente quieres y dejas de actuar solo para complacer a otros. Pero esto solo sucede cuando aprendes a ver la soledad como un aliado, no como un castigo. Piensa en alguien que nunca ha pasado tiempo consigo mismo, siempre rodeado de ruido, siempre siguiendo lo que otros esperan de él. De repente, se encuentra solo y se siente perdido. No sabe qué hacer, qué pensar, qué sentir. Es porque nunca se ha tomado el tiempo de conocerse. Ahora imagina a alguien que se permite momentos de soledad, que se sienta en silencio y se pregunta, ¿qué quiero realmente? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? Esa persona no teme estar sola porque ha aprendido a encontrar riqueza en su propio mundo interior. Una mujer viaja sola por primera vez. Siempre ha vivido siguiendo las expectativas de los demás, adaptando sus sueños a lo que se supone que debe hacer. En medio de su viaje, con nadie alrededor para influenciarla, descubre algo inesperado. Le apasiona escribir, no porque alguien le dijo que debería hacerlo, sino porque en la soledad encontró su verdadera voz, algo que, en medio del ruido del mundo, nunca había podido escuchar. Así funciona la soledad. Te permite verte sin filtros, sin distracciones, sin presiones externas. Marco Aurelio hablaba de la importancia de retirarse a uno mismo, de encontrar refugio dentro, sin necesidad de escapar físicamente. No necesitas irte lejos, no necesitas grandes cambios externos. Lo que necesitas es un espacio de calma donde puedas escucharte. Puede ser una caminata en silencio, puede ser escribir en un diario,
Puede ser simplemente sentarte sin hacer nada, dejando que la mente repose. Pero debes hacerlo de manera consciente, sin llenar ese tiempo con más ruido. El problema es que muchos buscan evitar la soledad porque temen lo que encontrarán en ella. Prefieren estar ocupados, distraídos, sumergidos en la opinión de los demás. Pero el estoicismo nos enseña que solo enfrentando nuestra propia mente podemos realmente ser libres. No necesitas la validación de nadie, no necesitas la constante aprobación del mundo. Lo único que necesitas es conocerte, entenderte y actuar en consecuencia. Y eso solo se logra en la soledad. Haz de la soledad un hábito, no como una forma de aislamiento, sino como una herramienta de autodescubrimiento. Dedica momentos para estar contigo mismo, sin distracciones, sin buscar nada afuera. Pregúntate quién eres cuando nadie te está mirando, qué quieres cuando no hay expectativas que cumplir. Ahí, en ese espacio, encontrarás respuestas que el ruido del mundo nunca te dará. La paz no está en las cosas externas, en la multitud, en la aprobación social. La paz está en aprender a estar contigo mismo sin miedo, sin ansiedad, sin la necesidad de escapar. Cuando logras eso, cuando la soledad deja de asustarte y se convierte en un santuario, entonces has encontrado algo que pocos tienen: verdadera libertad. Número 11. Gestionar tus finanzas con sabiduría. El dinero no es el problema. El problema es la relación que tienes con él. La mayoría de la gente no busca estabilidad financiera, busca validación. Gastan en cosas que no necesitan, compran para impresionar a personas que ni siquiera les importan y, en el proceso, se encadenan a una vida de deudas y preocupaciones. Marco Aurelio lo dijo claramente: muy poco se necesita para llevar una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. La clave no es cuánto ganas, sino cómo gestionas lo que tienes. La sociedad te empuja a consumir sin pensar. Cada día te bombardean con publicidad, con la idea de que necesitas más para ser feliz. Pero un estoico entiende que la verdadera libertad no está en el exceso, sino en el control. No se trata de privarse de todo, sino de elegir con sabiduría. Si el dinero dicta tus decisiones, si vives esclavizado por el deseo de tener más, entonces no eres libre. Epicteto lo decía con claridad. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. La ciencia lo respalda. Estudios han demostrado que la ansiedad financiera es una de las principales fuentes de estrés en la vida moderna. La incertidumbre sobre el dinero, el miedo a no tener suficiente, el peso de las deudas, todo esto afecta directamente la salud mental. Pero lo interesante es que no es solo un problema de ingresos. Hay personas con grandes salarios que viven angustiadas porque gastan más de lo que ganan. No tienen control. Y la falta de control siempre lleva al sufrimiento. Piensa en alguien que, en cuanto recibe su salario, lo gasta en lujos innecesarios. Compra el último teléfono, la ropa de marca, sale a comer en los mejores restaurantes. Durante un momento, siente placer, pero luego llega el estrés, la cuenta bancaria vacía, la tarjeta de crédito al límite. Vive mes a mes, sin estabilidad, sin tranquilidad. Y lo peor es que cree que el problema es que necesita ganar más dinero. Pero el problema real es su incapacidad para manejarlo. Ahora imagina a alguien que sigue principios estoicos en sus finanzas. Antes de gastar, se pregunta: ¿esto es realmente necesario? ¿Aporta valor a mi vida o es solo un capricho pasajero? En lugar de comprar por impulso, ahorra. En lugar de endeudarse por aparentar, invierte. Su dinero no está al servicio de su ego, sino de su futuro. Con el tiempo, esta persona alcanza una estabilidad que no depende de cuánto gana, sino de cómo gestiona lo que tiene. Y esa estabilidad le da algo que el dinero no puede comprar: paz mental. La clave está en el control. No permitas que la presión social dicte cómo usas tu dinero. No compres para impresionar, no gastes para llenar vacíos emocionales. Cada decisión financiera que tomes debe estar alineada con tus valores y con tu futuro. Séneca lo explicaba bien. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. No necesitas más dinero, necesitas menos deseos innecesarios. Haz un presupuesto, no como una restricción, sino como una herramienta de libertad. Saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto ahorras te da poder. Ahorra para el futuro, no porque temas lo que vendrá, sino porque quieres estar preparado. Invierte en lo que realmente importa, en experiencias, en educación, en crecimiento. Y, sobre todo, evita las compras impulsivas.
Cada vez que sientas la necesidad de gastar sin pensar, pregúntate, ¿este objeto realmente me dará algo duradero o solo es un placer momentáneo? La verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero que tienes, sino en la tranquilidad de saber que tienes el control. Un estoico no busca la acumulación, busca la autonomía. Y la autonomía solo se logra cuando eres dueño de tus decisiones, cuando no te dejas arrastrar por la emoción del momento, cuando puedes mirar tus finanzas sin miedo, sabiendo que cada decisión que tomaste fue con intención y sabiduría. Número 12. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Cada obstáculo es una lección. Cada error, una oportunidad. No hay fracasos, solo aprendizaje. La mentalidad de crecimiento es la diferencia entre quien se estanca y quien avanza, entre quien se rinde y quien persiste. Marco Aurelio lo dijo claramente: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No importa qué tan difícil parezca una situación, siempre hay algo que aprender de ella. Y ese aprendizaje es lo que te hace invencible. El problema es que la mayoría ve los desafíos como castigos, como pruebas injustas. Se preguntan por qué las cosas son tan difíciles en lugar de preguntarse qué pueden hacer para superarlas. Pero la vida no es justa ni injusta, simplemente es. Y la manera en que la enfrentas define tu destino. Epicteto decía que las circunstancias no hacen al hombre, solo revelan lo que ya hay en él. La dificultad no es el problema es cómo decides interpretarla. La ciencia lo respalda. Estudios han demostrado que las personas con una mentalidad de crecimiento alcanzan más éxito que aquellas con una mentalidad fija. No porque sean más inteligentes o talentosas, sino porque están dispuestas a aprender, a adaptarse, a mejorar. No ven sus fallas como señales de que no son lo suficientemente buenos, sino como indicios de lo que aún tienen que desarrollar. No se castigan por equivocarse, sino que buscan entender por qué fallaron y cómo pueden hacerlo mejor la próxima vez. Imagina a alguien que se enfrenta a una derrota. Puede reaccionar de dos maneras. Puede asumir que simplemente no es lo suficientemente bueno y rendirse. O puede analizar lo que salió mal, hacer ajustes y volver a intentarlo. La diferencia entre una persona que crece y una que se queda atrás no está en la cantidad de fracasos que experimentan, sino en lo que hacen con ellos. Cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte, más sabio, más preparado. Si ves el fracaso como el fin del camino, nunca avanzarás. Pero si lo ves como una parte del proceso, como una señal de que aún hay espacio para crecer, entonces cada error se convierte en un escalón hacia el éxito. Es como entrenar un músculo. Si no lo desafías, si no lo llevas al límite, nunca se fortalecerá. Lo mismo sucede con la mente. Necesita resistencia, necesita desafíos, necesita momentos de dificultad para expandirse. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Si no tienes una mentalidad de crecimiento, cualquier obstáculo te parecerá una razón para rendirte. Pero si decides que cada problema es una lección, entonces nada puede detenerte. Porque incluso en los momentos más difíciles, estarás ganando algo: experiencia, sabiduría, resiliencia. La vida no se trata de evitar los golpes, sino de aprender a recibirlos y seguir avanzando. Adoptar esta mentalidad no significa que todo será fácil. Significa que cuando las cosas se compliquen, en lugar de quejarte, buscarás una manera de mejorar. Cuando falles, en lugar de rendirte, aprenderás de la experiencia. Cuando enfrentes un problema, en lugar de lamentarte, verás la oportunidad de fortalecer tu carácter. Y eso es lo que diferencia a los que logran sus metas de los que se quedan atrapados en la queja y la frustración. El crecimiento es un proceso continuo. No hay un punto de llegada, solo un camino constante de aprendizaje. No importa dónde estés ahora, lo único que importa es que sigas avanzando. Si hoy eres mejor que ayer, estás en el camino correcto. No hay excusas, no hay atajos. Solo la decisión de mejorar cada día, de ver cada desafío como una oportunidad y de no permitir que el miedo al fracaso te detenga. Porque el único fracaso real es no intentarlo. Número 13. La importancia de la consistencia. Nada grande se logra en un solo intento. No importa qué tan talentoso seas, qué tan motivado estés o cuánto potencial tengas. Si no eres consistente, nunca verás resultados. El mundo está lleno de personas que comienzan con entusiasmo, pero pocas se continúan cuando la emoción inicial desaparece. Marco Aurelio lo dijo claramente: si te cansas de hacer lo correcto, no lo hagas por reconocimiento, sino porque es su naturaleza. La consistencia no es algo opcional, es la base del éxito en cualquier cosa que valga la pena.
El problema es que la mayoría busca resultados inmediatos. Si algo no funciona en una semana, lo abandonan. Si no ven progreso rápido, cambian de dirección. Siguen modas, persiguen atajos, buscan la solución mágica que les ahorre el esfuerzo. Pero el estoicismo enseña que el progreso real no sucede de la noche a la mañana. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo significa tener la disciplina de continuar incluso cuando no ves resultados inmediatos. La ciencia respalda esta idea. Los estudios muestran que las personas que se mantienen constantes en un esfuerzo a largo plazo logran más que aquellas que saltan de una cosa a otra. No porque sean más inteligentes o más talentosas, sino porque la repetición y la práctica constante generan maestría. Cada día que te comprometes a un objetivo, cada pequeño paso que das, suma a largo plazo. Pero si cambias de rumbo cada vez que enfrentas un obstáculo, nunca avanzas realmente. Imagina a alguien que hoy decide que quiere ser escritor. Escribe unas páginas, pero no ve progreso inmediato. Se frustra y decide que tal vez el emprendimiento es su verdadera pasión. Invierte en un negocio, pero después de unas semanas, se da cuenta de que es más difícil de lo que pensaba y cambia de nuevo, esta vez a la música. Y así sigue, saltando de una cosa a otra, sin llegar a nada. Mientras tanto, otra persona decide escribir y, aunque al principio no es buena, sigue practicando todos los días. Años después, ha perfeccionado su habilidad y finalmente tiene éxito. La diferencia no estuvo en el talento, sino en la constancia. El mundo premia a los que se quedan, no a los que prueban y abandonan, sino a los que, sin importar las dificultades, siguen adelante. Séneca decía que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Pero si nunca te quedas el tiempo suficiente en un camino, nunca estarás preparado cuando llegue la oportunidad. La consistencia te da una ventaja que la mayoría no tiene: resistencia, paciencia y profundidad en lo que haces. Esto no significa que nunca puedas cambiar de dirección. Pero hay una diferencia entre ajustar el rumbo y saltar sin propósito. Antes de abandonar algo, pregúntate, ¿estoy cambiando porque esto realmente no es para mí o porque me impacienta no ver resultados? La respuesta honesta te dirá si debes continuar o hacer una corrección de curso. Pero si cada vez que enfrentas un reto abandonas, nunca desarrollarás la fortaleza necesaria para lograr algo significativo. El éxito no es glamuroso. No es solo inspiración y grandes momentos. Es hacer el trabajo cuando no tienes ganas. Es repetir el proceso cuando parece que no hay avances. Es confiar en que, aunque no veas resultados inmediatos, cada esfuerzo cuenta. La clave está en dar un paso cada día, en seguir construyendo aunque no haya reconocimiento ni gratificación instantánea. Marco Aurelio nos recuerda, haz lo que debes hacer, no lo que te provoca. La consistencia es eso, elegir el largo plazo sobre la satisfacción momentánea. El camino será difícil. Habrá momentos en los que dudarás, en los que querrás rendirte. Pero cada persona que ha logrado algo importante enfrentó esos mismos momentos y decidió seguir. No hay secretos. No hay atajos. Solo hay disciplina, repetición y una determinación inquebrantable. Mantente firme en tus decisiones. La recompensa no llega a que empieza con fuerza, sino a que sigue con constancia. Número 14. La paz viene de enfocarse en ti mismo. La verdadera paz llega cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Cuando dejas de preocuparte por lo que piensan los demás. Cuando dejas de buscar validación externa, cuando decides que tu vida es tuya y de nadie más. Marco Aurelio lo dijo claramente. Es ridículo no intentar evitar nuestra propia maldad, lo cual es posible, y tratar de evitar la de los demás, lo cual es imposible. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar cómo vives tu vida. El problema es que la mayoría vive atrapada en la opinión ajena. Se preocupan por ser aceptados, por encajar, por cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad, la familia, los amigos. Se comparan constantemente con otros y miden su propio valor en función de lo que el mundo dice de ellos. Pero, ¿de qué sirve todo eso si al final del día no estás viviendo de acuerdo con lo que realmente quieres? Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar, y la opinión de los demás es precisamente eso, algo fuera de tu control. La ciencia lo confirma. Estudios han demostrado que las personas que se enfocan en sus propios objetivos, en lugar de buscar aprobación externa, experimentan menos estrés y mayor satisfacción en la vida. Cuando dependes de la validación de los demás, te vuelves prisionero de su juicio.
Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te desmoronas. Tu felicidad se vuelve una moneda que otros lanzan al aire, y tú nunca tienes el control. Pero cuando decides que tu único estándar es el que estableces para ti mismo, todo cambia. Ya no importa si los demás entienden tu camino, porque sabes que estás avanzando en la dirección correcta. Piensa en alguien que se deja influenciar por la presión social. Quiere estudiar arte, pero su familia le dice que eso no es una carrera real. Así que abandona su sueño y elige algo que no le apasiona, solo para complacer a los demás. Años después, se siente vacío, frustrado, con la sensación de haber desperdiciado su vida. Todo porque temía decepcionar a otros. Ahora imagina a alguien que sigue su propio camino sin importar lo que digan. Sabe que no todos lo entenderán, pero sigue adelante. Con el tiempo, construye una vida basada en lo que realmente le llena, no en lo que otros esperan de él. Esa es la diferencia entre vivir para uno mismo y vivir para los demás. Séneca decía, si vives de acuerdo con la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives de acuerdo con la opinión, nunca serás rico. Vivir según la opinión ajena es una trampa infinita. Siempre habrá alguien que piense que no eres suficiente, que critiques lo que haces, que te diga que debería ser de otra manera. Si te pasas la vida tratando de complacer a todos, terminarás perdiéndote a ti mismo en el proceso. Pero cuando te enfocas en ti, cuando te preguntas qué es lo que realmente quieres, cuando sigues tu propio criterio en lugar de los demás, encuentras algo que pocos tienen: paz. Aprender a decir no es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. No a las expectativas que no resuenan contigo. No a la presión de encajar en un molde que no es para ti. No a las distracciones que te alejan de lo que realmente quieres. Marco Aurelio nos recuerda que la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. Y ese orden solo se logra cuando dejas de preocuparte por lo externo y comienzas a enfocarte en lo interno. El ruido del mundo siempre estará ahí. Siempre habrá opiniones, críticas, comparaciones. Pero nada de eso importa si tienes claro quién eres y qué quieres. No permitas que la validación externa dicte tu camino. La paz no se encuentra en complacer a los demás, sino en vivir de acuerdo con tu propia verdad. En el momento en que dejas de preocuparte por lo que piensan los demás, te liberas. Y esa libertad es el camino más directo hacia la paz interior. Número 15. La influencia de los demás. Competencia social. La competencia es natural. No importa cuánto intentemos negarlo, siempre estamos comparándonos con los demás. Es parte de la naturaleza humana. No es malo en sí mismo. De hecho, puede ser una de las fuerzas más poderosas para el crecimiento si se usa correctamente. Marco Aurelio decía, no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. En lugar de gastar energía en envidiar o resentir los logros de los demás, úsalo como combustible para mejorar. El problema es que muchas personas se dejan llevar por la comparación de manera destructiva. Ven a alguien más avanzar y en lugar de motivarse, se sienten inferiores, se paralizan, se llenan de frustración. Pero la realidad es que la competencia bien dirigida puede ser una de las herramientas más poderosas para el progreso personal. Epicteto lo tenía claro. Si deseas mejorar, conténtate con parecer ignorante o estúpido en asuntos externos. No se trata de parecer el mejor ante los demás, sino de ser mejor cada día para ti mismo. La ciencia lo confirma. Los estudios en neurociencia muestran que cuando las personas saben que están siendo comparadas con los demás, se esfuerzan más, no porque quieran derrotar a otros, sino porque la comparación activa circuitos cerebrales que los motivan a mejorar. Un estudio en hospitales reveló que cuando los médicos podían ver estadísticas sobre que tan bien se lavaban las manos en comparación con sus colegas, su cumplimiento aumentaba significativamente. No querían quedarse atrás. La competencia social, cuando se usa con inteligencia, eleva los estándares y empuja a las personas a alcanzar su mejor versión. Piénsalo. Cuando ves a alguien que entrena todos los días y mejora su condición física, te das cuenta de que tú también podrías hacerlo. Cuando ves a alguien construyendo un negocio, viajando, aprendiendo nuevas habilidades, te das cuenta de que las oportunidades están ahí. Pero el problema es que muchas veces, en lugar de usar esa comparación como una fuente de inspiración, la gente la usa como excusa para sentirse menos. Se dicen a sí mismos que no son lo suficientemente buenos, que es demasiado tarde, que los demás tienen ventajas que ellos no tienen. La diferencia entre quienes usan la competencia a su favor y quienes se dejan aplastar por ella está en la mentalidad. Si cada vez que ves a alguien triunfar sientes envidia o resentimiento, estás perdiendo una oportunidad.
La competencia no es sobre demostrar que eres mejor que los demás, sino sobre demostrarte a ti mismo que puedes ser mejor de lo que eras ayer. Séneca decía, si quieres superarte a ti mismo, compite contigo mismo. Usa la comparación como un espejo para ver en qué puedes mejorar, no como una piedra que te detiene. Lo importante es no caer en la trampa de la comparación tóxica. No se trata de medir tu vida en función de la de otros, sino de usar la competencia como un recordatorio de lo que es posible. Si ves a alguien que está logrando sus metas, no pienses qué suerte tiene. Piensa si él pudo. ¿Qué me impide hacerlo a mí? Usa el éxito ajeno como prueba de que el éxito es alcanzable, no como un motivo para desvalorizarte. El problema con muchas personas es que solo ven el resultado final. Ven a alguien triunfando y piensan que todo fue fácil para esa persona. No ven los sacrificios, las noches de trabajo, los fracasos acumulados. Pero si pudieras ver el proceso detrás de cada éxito, te darías cuenta de que no hay magia, solo consistencia y esfuerzo. La competencia no está en ver quién tiene más suerte, sino en ver quién está dispuesto a hacer el trabajo necesario para avanzar. No evites la competencia, úsala a tu favor. Rodéate de personas que te desafíen, que te hagan querer mejorar. Si ves a alguien haciéndolo bien, deja que eso te impulse, no para derrotar a otros, sino para superar tu propio límite. El estoicismo no se trata de ignorar la realidad del mundo social, sino de usarla con sabiduría. La competencia es una herramienta, y como cualquier herramienta, puede construir o destruir. Depende de cómo la uses. Elige competir de manera inteligente. No te obsesiones con demostrar que eres el mejor ante los demás. Concéntrate en ser mejor de lo que eras antes. No caigas en la trampa de la comparación destructiva. Usa la competencia como un empuje para mejorar. Si ves a otros avanzar, toma eso como una señal de que es posible. El éxito no es un recurso limitado. No porque alguien más gane significa que tú pierdes. Deja que la competencia sea un motor, no un freno. Mejora, avanza, supérate. No para ser mejor que los demás, sino para ser la mejor versión de ti mismo. Si llegaste hasta aquí, significa que estás comprometido con tu crecimiento, con la disciplina, con convertirte en una mejor versión de ti mismo cada día. Ahora quiero que vayas a los comentarios y escribas: cada día me acerco a mi mejor versión. Soy un estoico. No es solo una frase, es un recordatorio de que cada día es una oportunidad para mejorar, para fortalecerte, para actuar con sabiduría. Déjalo en los comentarios y sigue avanzando con la mentalidad de un estoico. Nos vemos en el próximo video.